Muy buenas tardes. Felices de nuevo de poder estar con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles. Fausto Amador Arrieta y Mimi Prado les saludan. Agradecidos también por sus comentarios en los programas que se reproducen en YouTube o en Facebook Live. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el otro país. Hablamos de Chile hace una semana, los grandes retos de la nueva izquierda en América Latina. Y hoy nos compete hablar de Colombia. Colombia y el presidente Petro, que están en una, vamos a ver, en una necesidad imperiosa colombiana de cambiar reglas del juego, de hacer cambios estructurales importantes que hagan que la violencia pueda retroceder en ese país, violencia causada por la violencia económica y social sobre el campesinado. Bueno, esas reformas son más difíciles de lo que creía, dice Petro en una entrevista en España, ¿verdad? Ha encontrado mucha contra en sus propuestas. Hoy vamos a analizar cuáles son esas propuestas de Petro, cómo es esa oposición a las reformas de Petro y la necesidad de una movilización social que por el momento no se ve en Colombia. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Aquí estamos de nuevo tratando de comprender o por lo menos razonar, reflexionar sobre temas latinoamericanos. Estamos exactamente a 19 días del primer año después de la declaración de victoria electoral de Gustavo Petro en Colombia y a 2 meses y medio de cumplir su primer año de gobierno. Y como el mismo Petro decía que lo que no se hace en el primer año ya no se hace, Se hace, exacto. estamos en un momento propicio para hacer un balance y para hacer un perfil de las perspectivas del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Con un arranque de sorprendente agilidad y una perfectamente clara hoja de ruta, Gustavo Petro inició su gobierno con un acuerdo nacional con fuerzas contrarias, formando un gabinete de gran amplitud política, ofreciendo carteras ministeriales a fuerzas partidarias contrarias y que incluso lo habían enfrentado de una forma sistemática a él en su vida, incluso perseguido. Buscaba de esa forma formar coaliciones de propósitos en el legislativo, donde había quedado muy comprometido para aprobar su agenda de reformas legislativas. Porque esa, Mimi, hay que decirlo, es la primera paradoja del tipo de democracia que tenemos en Latinoamérica. Elegimos un ejecutivo para que lleve a cabo transformaciones, pero las transformaciones solo existen si se plasman en reformas legislativas. Y entonces el ejecutivo muy frecuentemente se encuentra dentro de un zapato. Petro superó ese escollo con fuerzas que no eran suyas y no había otra manera de superarlo. Y sigue no habiendo otra manera de superarlo. Con las mismas fuerzas que se habían opuesto a la reforma que él propugnaba, está tratando de llevar a cabo su transformación. Y logró hacerlo. La primera sorpresa la dio exactamente al día después de asumir el mandato. Ese día presentó a la Cámara de Representantes un proyecto de reforma tributaria para que paguen más los que más ganan y 3 meses después lo tenía aprobado con una mayoría aplastante, Mimi. Creo que no llegan a 20 votos en contra ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Auténtica planadora que auguraba mucho, mucho de positivo, ¿verdad? En este gobierno de Petro. Había puesto en el orden del día una muy profunda reforma de salud, reforma laboral, reforma educativa. Había propiciado una reforma agraria que está encontrándose con el boicot del legislativo. Y bueno, y al mismo Una tiempo, reforma que no suena
tan importante, pero que también tiene enardecido a las fuerzas colombianas, que es la energética, la que tiene que ver con la no extracción de gas y petróleo y carbón. Efectivamente, aunque él no la coloca como una de sus iniciativas centrales. Al mismo tiempo, arrancó un proceso de profundización de diálogos por la paz, tanto con el ELN, que no había entrado en las negociaciones anteriores, como con sectores vinculados con la que llamó Petro economía ilícita, es decir, estructuras ligadas al narcotráfico. La prensa calificó ese movimiento como paz total. Por otra parte, regularizó las relaciones con Venezuela, rotas durante el gobierno de su predecesor. Algo importantísimo, porque el comercio de Colombia con Venezuela, ya no solo en la parte política, sino en la parte económica para Colombia, impide mayor refugiados en Colombia y reactiva comercio con Venezuela. Y además en la parte humana, porque durante el periodo en que había guerra en Colombia y Venezuela estaba bien, millones de colombianos habían ido a Venezuela y entonces existe una vinculación tremenda. Además, es el primer mandatario que se opuso a las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela. Ahora también lo hace eh, de Brasil, Lula, pero él fue el primero. Incluso abogó por su suspensión de sanciones durante su estadía en Washington hablando con Biden. Y convocó a una conferencia para discutir el tema venezolano con los gobiernos andinos para que volvieran a ingresar a Venezuela. Es decir, señalando que ese tipo de sanciones no afectan a un gobierno como el de Maduro, sino al pueblo venezolano. Es decir, muy, muy real. Efectivamente, esa conferencia internacional sobre Venezuela asistieron representantes de 20 países con una inédita capacidad de convocatoria, a la que asistió también José Borrell, el muy guerrerista representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y en esto juega mucho la guerra de Ucrania y la necesidad del petróleo venezolano para minorar la inflación mundial, de forma que la iniciativa de Petro un poquito encuentra un ambiente propicio. Además, Gustavo Petro se colocó de lleno en una política que promueve desbloquear el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Petro se coloca así en clara ruptura con la política del gobierno anterior de Duque, que en algún punto estuvo a punto de apoyar una intervención militar en Venezuela, que Trump estuvo acariciando hasta que sus asesores lo detuvieron. Es curioso que esta política de Petro es la más popular política de Petro en Colombia. Está siendo apoyada por más del 75% de los colombianos. Ninguna otra iniciativa de Petro suscita mayor entusiasmo. Es una cosa curiosa. Nosotros desde aquí no podíamos imaginar que tuviera apoyo, pero semejante apoyo y semejante popularidad es difícil de vislumbrar sin estar en Colombia. De esa manera, los primeros 6 meses del gobierno de Petro se caracterizaron por un gran dinamismo legislativo. Realmente hay que recordar que su propio partido, el Pacto Histórica, obtuvo apenas 20 de 102 escaños en el Senado y apenas 27 de 165 curules en la Cámara de Representantes, o sea, absoluta minoría. De forma que total parálisis si no fuera una política audaz de alianzas. Pero Petro se había hecho acompañar para la segunda ronda presidencial de operadores políticos que asumió de todas las banderas y de todos los partidos. Operadores políticos que conocía y con los que había colaborado. De esa manera logró conformar esa plataforma para triunfar en la segunda vuelta. Y además de triunfar en la segunda vuelta, haberlo hecho de esa manera le permitió la base para la conformación amplia de alianzas que luego hizo al comenzar el gobierno. Y puso entonces en una especie de gobierno de unidad nacional
a representantes en el gabinete del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la Unión por la Gente, y con el respaldo legislativo de ellos se aseguraba una mayoría holgada para pasar sus principales iniciativas de cambio. Eso, sin embargo, no ocurrió. La realidad fue que, entre polémicas internas y contradicciones en el gabinete, el gobierno se fue quedando poco a poco sin aliento. En la medida que las reformas fueron tocando posiciones ideológicas y sobre todo intereses creados, las alianzas legislativas mostraron su fragilidad. Y entonces las grandiosas esperanzas suscitadas se toparon con el otro factor, la impaciencia popular que quería ver resultados rápidos, y resultado tal vez de no tener esos resultados, tal vez de factores que vos y yo, Mimi, no conocemos y apenas vislumbramos. Petro fue poco a poco perdiendo popularidad. En marzo, por primera vez desde que asumió la presidencia, los niveles de desaprobación superaron los de aprobación. Más de la mitad de colombianos dijeron estar insatisfechos con la gestión de Petro. Y la figura de Petro sigue en acelerado deterioro. Arrancó su gobierno con el 56% de aprobación, ahora tiene apenas el 40%. La desaprobación aumentó 31 puntos. Cuando asumió el gobierno, solo el 20% de la población de Colombia lo desaprobaba. Pensemos que votaron por el otro candidato más del 40%. Y sin embargo, una vez electo, solo el 20% lo desaprobaba. En la actualidad lo desaprueba el 51%. Y esos niveles de aprobación son decisivos, porque en estos momentos sus principales iniciativas se encuentran en un punto muy álgido. Y Petro necesita recurrir al respaldo popular en las calles para presionar la aprobación de sus iniciativas, sobre todo la laboral. Es más, las ha convocado. Ha dicho, vea, señores, ustedes van solo el 1 de mayo como quien va a misa. Por favor, salgan y peleen en las calles la reforma laboral. Sí, y al mismo tiempo ahí dijo una cosa que a mí me molestó un poquito, ¿verdad? Más bien me molestó mucho. Y es echarle la culpa al pueblo si no se logran las reformas. Dice, bueno, dice, si no hay respaldo popular, bueno, significa que la gente no está entendiendo. O sea, ya me mostró un poquito de nerviosismo cuando un dirigente le echa la culpa al pueblo por algo que no logra hacer. Pero bueno, no nos metamos en eso. A eso habría... Perdón, no sé si en esto te desvío, pero dentro de todo ese mundo de Petro que está poniendo nervioso a los colombianos, a la derecha, por supuesto, pero también a la clase media que tiene mucho que ver con forma de manejo y personalidad. Sin embargo, hay algo interesante que ha hecho Petro, y es con ese cambio de gabinete lograr empezar a dividir a los liberales, ¿verdad? Como jugada política es la jugada política más seria que yo le he visto, o más hábil, digamos. Es posible, es posible. De todas maneras, no podía seguir con un gabinete en donde no lo estaban apoyando. Vamos a acercarnos a eso luego, porque yo quiero seguir tocando el tema de las debilidades que tiene. En estos momentos acaba de aparecer un escándalo de corrupción dentro de su propia familia que los toca tremendamente de cerca. Y esto es importante que lo digamos porque a nivel pues, nacional en Costa Rica se conoce poco. El propio Petro se adelantó al estallido de ese escándalo un día antes que la ex esposa de su hijo hiciera gravísimas denuncias públicas. El presidente sacó una carta pública demandando que la fiscalía investigara a su hijo y a su hermano. ¿En qué consiste esto? Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, el presidente, afirmó en una entrevista a la revista Semana que Nicolás, el hijo de Petro, diputado del Atlántico, recibió cerca de $500,000 de empresarios vinculados al contrabando, a los paramilitares y al narcotráfico, y los señaló
con nombres propios y dijo que había asistido a su casa. Esa gente pensaba que estaban contribuyendo a la campaña electoral de Petro, pero en realidad ni las finanzas de la campaña ni Petro sabían nada. El hijo de Petro se quedaba con el dinero. Y a eso se añade que desde la cárcel estaban corriendo los rumores de que Juan Gustavo Petro, el hermano de Petro, digo, del Petro el presidente, durante la misma campaña electoral visitaba a capos de la mafia en las cárceles y les ofrecía reducciones de pena y beneficios judiciales a cambio de apoyo financiero a la campaña, que tampoco llegaba a la campaña. Todo eso enturbia tremendamente el ambiente político, donde Petro está promoviendo un tipo de política. Aquí esto es lo importante, de reinserción de delincuentes a cambio de colaboración con la justicia, y entonces ensucia totalmente las iniciativas que está teniendo de reinserción de delincuentes. O sea, es muy, muy feo. Mientras tanto, su agenda de transformaciones legislativas se comenzó a ver paralizada, tergiversada y cambiada. Y la coalición amplia con la que había comenzado su mandato dejó de ser funcional a los propósitos del gobierno. Como una síntesis de una creciente crisis, en marzo recién pasado se produjo el primer remozón de su gabinete, cuando pidió la renuncia de 3 ministros. El de Trabajo, que se entendía porque había hecho campaña en contra de la reforma de salud, y la de Deporte, que se entendía porque el partido de la ministra del Deporte estaba también haciendo campaña contra, pero no ella, sino su partido, ¿verdad? Contra la de Salud, pero también despidió a la ministra de Cultura. Y aquí yo me voy a detener un momentito, porque la forma en que la despidió dice mucho del lado oscuro, no sé, de la personalidad o del estilo de liderazgo de Petro. La ministra de Cultura, yo supongo que vos la conocés, yo la conocí personalmente en algún momento, es una persona extraordinaria, Patricia Ariza, dramaturga, poeta, activista social, gestora cultural, fundadora del Teatro La Candelaria. Uno de sus más importantes marcas de gestión de Petro al ponerla a ella en ese ministerio. Ella misma trató de cambiar el nombre del ministerio a Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que se conocería, o que ella quería que se conociera, como Mi Casa. Y ella, como ministra, fue una de las mejores ministras en el poco tiempo que tiene de la historia colombiana. Logró que se aprobara el presupuesto más alto en la historia del ministerio. Y es un personaje emblemático, de origen campesino. Respetado, de una sola posición y línea, de dignidad, de resistencia en las épocas más duras. Ella es superviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Exactamente. Si se recuerda, la Unión Patriótica fue el partido político que formaron la FARC después de las primeras negociaciones de paz, donde fueron engañados y los que se pasaron y comenzaron a perseguir y a asesinar sistemáticamente a sus dirigentes políticos y sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por este delito de genocidio. Creo que hablamos en alguna sesión anterior. Ella y su esposo fundaron la Casa de la Cultura, el Teatro Candelaria. Bueno, es extraordinaria esta señora, esta mujer. Dice Patricia que simplemente la llamaron por teléfono 3 minutos antes de anunciar su renuncia. Y dice, a mí me habría gustado que el expresidente me lo hubiera dicho, me hubiera explicado por qué me tengo que ir. Y yo me pregunto, ¿por qué despidió a una figura tan emblemática? Y bueno, ¿por qué lo hizo además de esa manera? Y pareciera ser que son problemas de interés. Es con pleitos con la esposa de Petro. Básicamente parece ser que la esposa de Petro está muy vinculada con iniciativas venezolanas de el desarrollo de las orquestas juveniles que se apoyan en la música clásica, mientras que ella decía, no estaba en contra de la música clásica, pero decía
que era importante que se centrara en la investigación, el rescate de sonidos y experiencias regionales y locales, la enseñanza musical autóctona a cada zona colombiana. Si es lógico, si ella misma es de origen campesino, y no decir eso en un país Pero como una cosa Colombia. no contradice la otra. Las dos vertientes son necesarias e indispensables para el desarrollo de una cultura. Así es, pero bueno, esa fue la forma en que fue despedida, una forma brutal, impropia de un tratamiento digno de alguien como Patricia Ariza, y bueno, que el propio Petro no se ha dignado ni siquiera explicar por qué ocurrió así. Pero bueno, poco menos de un mes después, ante el abierto boicot legislativo a su reforma de salud, que había pasado el primer debate con un solo voto, Petro decidió dar por terminado el periodo de colaboración legislativo y decidió remover todo el gabinete. Aceptó la renuncia de 7 ministros más, con lo que cambió 10 de los 18 ministerios con los que había comenzado su gestión. Había ocurrido que las direcciones, sobre todo del Partido Liberal, Conservador y de la Unión, habían dado órdenes expresas a los diputados de sus bancadas de votar en contra de la reforma de salud. Especialmente fue público porque él salió a la prensa a decirlo, el presidente Gaviria advirtió públicamente a los congresistas liberales que les ordenaba votar negativamente la reforma de salud del gobierno y de que no hacerlo tendrían consecuencias penales. Y aquí tenemos que ver que precisamente el grupo legislativo de los liberales estaba bastante favorable a la reforma de salud. Y es A a eso me eso, refería yo con a, la división interna dentro de los liberales. el corte del gabinete lo hizo porque tenía que cambiar el gabinete. Pero adicionalmente, obviamente, esto obligó a Petro a buscar directamente en cada tema y en cada reforma una política con el legislativo. Ya no a partir de un acuerdo general con los partidos, sino a partir de las fuerzas propiamente presentes dentro del legislativo. Bueno, los directores del Partido Conservador y de la Unión por la Gente hicieron lo mismo. Y ante ese panorama, lógicamente, tenía que dar por acabado una coalición porque ya no daba para más. Y no era un tema de táctica, era un tema estratégico. Había llegado al fin del aliento posible eh, esa estrategia. Petro logró entonces mantener solo 262 días la coalición de gobierno. En lo que falta de su mandato, con su baja popularidad, su escaso respaldo legislativo y la enorme complejidad de la tarea de cambios que se propuso, es difícil imaginar que vuelva a tener la fuerza legislativa que tuvo en la primera fase para lograr los cambios que él ha propuesto y que el pueblo de Colombia esperaba. Y para esto, pero ya deberíamos cortar, ¿verdad? Iba a hacer un comentario, pero mejor vayamos al corte. Ah, no, quedan 2 minutos, me dicen. Para esto es que llama entonces a la participación de la ciudadanía para apoyar las reformas y los cambios frente a la Asamblea Legislativa. Pero igual que a vos, para mi gusto, lo hace de mala forma, que creo que es uno de los problemas de Petro, no el fondo, con el que uno puede estar totalmente de acuerdo con él, sino la forma en que comunica o que convoca a las distintas acciones. Si no es echándole la culpa a la gente, sino movilizando, informando, comunicando y haciendo parte que poder lograr que la gente apoye en las calles un proyecto de cambio necesario. Es
es un poco la deuda de Petro con uno y con Colombia en este momento. Vamos a ir a un corte, Fausto, y regresamos en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy es sobre Colombia. Vos señalaste, Fausto, el laberinto en que se encuentra Petro, pero en realidad no es solo Petro se encuentra en ese laberinto, pero también Colombia, ¿verdad? Se está jugando mucho de su futuro acá. Me parece que efectivamente el laberinto, la dificultad es la de Colombia. Y yo el laberinto lo llamo al de Petro, en la medida en que el laberinto es una figura de alguien que está en medio de un lugar del que tiene que salir y no está pudiendo hacerlo por las trampas que está metido adentro, pero sí, antes de reflexionar sobre el difícil momento que está atravesando el propio gobierno de Petro, yo creo que es bastante correcto lo que vos decís en el sentido de tratar de ver el gran panorama, respondernos a las preguntas. ¿A qué proceso histórico corresponde la victoria de Petro en Colombia? Y luego, ¿hasta dónde va a llegar? Y sobre todo, ¿qué pasará en ese país si no logra cumplir su misión? Colombia es uno de los casos más dramáticos de la crisis política de América Latina. Yo diría el más dramático. Ay, gracias por calificarlo así. A mí siempre, o sea, el país con tanto desarrollo, con tanta inteligencia, con tanta capacidad y esa incapacidad de siglos de buscar, ¿verdad?, una relación para eliminar desigualdades con el campo. Es decir, es tan difícil de entender que no hayan visto, ¿verdad?, las consecuencias de su accionar. Duele Colombia, a mí me duele porque le tengo un enorme respeto. Y cariño, es decir, para mí los colombianos son entrañables. Yo estuve en Bogotá escuchando las bombas que estaba poniendo, ¿cómo se llama? Escobar. O sea, incluso estuve hospedado en casa de Patricia. A todos los demás factores sociales de conflictividad que semejan la realidad latinoamericana, se añaden en Colombia dos más que la hacen, además de peculiar, más grave. La primera es la guerra. Colombia ha estado en un estado abierto o latente de guerra civil durante casi toda su historia. Se señala, Petro lo hace y los analistas lo hacen, tres grandes fases. La primera, una guerra vulgar entre oligarquías conservadoras y liberales buscando el poder, disputando el control del Estado y disputando los beneficios que el control del Estado daba. Duró más de 100 años. Terminó con un pacto entre oligarquías donde se alternaban el poder. La segunda fase fue una fase sociopolítica, ideológica, de las guerrillas de varios signos, entre las cuales hubo abiertamente derivadas del Partido Comunista, como la FARC, maoístas, como el LPL, el Ejército Popular de Liberación, castristas, como el ELN, donde militó Camilo Torres. Y con el cual ahora se está en proceso de Y la del mismo discusión. Petro, que no respondía a estas A influencias externas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En esa etapa se luchaba por la conquista del poder y por una revolución. Algunas guerrillas de tipo cubana y el 19 estaba luchando por más o menos por una visión socialdemócrata básica. Con la caída de la cortina de hierro, el autosuicidio de la Unión Soviética,
la guerra ideológica se va diluyendo, las guerrillas se vinculan con el narcotráfico y mientras tanto se produce otro fenómeno. La derecha, protegida por el Estado, forma sus propias formas de guerrillas contrarrevolucionarias, paramilitares, las llamadas autodefensas, que siembran también de terror el agro colombiano. En medio de crímenes atroces, Colombia se ha visto sumida en continuas guerras civiles. Y esas guerras civiles hacen imposible el desarrollo agrario, hacen imposible o muy difícil resolver los problemas más complejos Lo que ha habido sociales y ha sido políticos. robo de tierras, desplazamientos, manipulación. Eso es el agro colombiano. O por lo menos una parte bastante importante, sobre todo en las zonas más profundas y en las zonas fronterizas, en fin. El segundo factor de complejidad de la política colombiana es el peso formidable que tiene el narcotráfico en la vida económica, social y política de Colombia. Colombia produce 7 de cada 10 gramos de cocaína en el mundo. Se valora que cada año las exportaciones de cocaína se elevan a 46.000 millones de dólares. Felipe Arias considera que la cocaína ha funcionado como fuerza estabilizadora de la macroeconomía. Y se pelean por decir hasta dónde llega como proporción del PIB. ¿Qué si el 3, qué si el 4, qué si el 5? Es una rama formidablemente alta de economía ilícita que plantea un problema adicional a todos los otros problemas que plantean las realidades latinoamericanas. Ningún otro país, México, pero de una forma diferente, pero de una forma completamente diferente, se enfrenta a una realidad semejante. En las condiciones de miseria y despropiación agraria de Colombia, con sistemas de movilidad social paralizados, el cultivo de la cocaína es en el corto plazo la única actividad de supervivencia de enormes zonas agrícolas. Se calcula que más de 500.000 familias agrarias están dependiendo directamente del cultivo de la coca. Directamente, ya no hablemos de toda la cadena de la producción. Adicionalmente, con semejante capacidad de movilización de recursos, el narcotráfico penetra todo. Todas las estructuras políticas, todas las organizaciones sociales. El narcotráfico no es un problema que se resuelve con represión policial, está metido de una forma tremendamente profunda en el tejido. Eso se sabe. Y entonces, más allá de políticas de seguridad social y de criminalidad, el tráfico, comercio, consumo se ha convertido en uno de los problemas de políticas públicas más difíciles de abordar. Y es interesante porque ahora que está disminuyendo la demanda de cocaína en los Estados Unidos porque está siendo sustituida por el consumo de fentanilo, se está produciendo una baja en la demanda de cocaína y eso está produciendo una crisis social en Colombia. Es realmente una cosa interesante y es muy difícil de abordar, porque tampoco es tan sencillo decir simplemente que la legalización resolvería ese tema, sobre todo en un contexto mundial tan difícil. Bueno, en ese contexto de factores de la problemática política y sociológica colombiana cargada con guerra y narcotráfico, se debe añadir un Estado neoliberal, una clase política oligárquica y un movimiento popular varias veces decapitado por el asesinato de sus líderes. Son 3 elementos impresionantes. El Estado con orientación neoliberal está en toda América Latina, Y con sus pero líderes, pero con los líderes vivos y líderes de muy alto nivel, ¿verdad? Como Uribe, por ejemplo. Mientras que del otro lado, los que podrían compensar a ese liderazgo neoliberal, todos fenestrados en Colombia. en Colombia
lo habitual era que si tenías posibilidades de ganar unas elecciones o de levantar un movimiento popular, te asesinaban. Y diario se asesinan líderes sociales en Colombia, incluso ahora. Eso ha privado a la izquierda de la maduración política que ha tenido la izquierda en otras partes, como en Chile, en Brasil o Costa Rica. O Costa Rica, nosotros tenemos probablemente una de las izquierdas de mayor madurez en América Latina. Vamos a ver cómo nos va. Pero la realidad se ha sido. Colombia. Y el centro también, perdón, porque no es solo la izquierda. El centro izquierda, la socialdemocracia en Colombia también fue eliminada, ¿verdad? En sus dirigencias. Así es lo que ha quedado en Colombia como clase política dirigente son los conservadores antiliberales y los liberales. O sea, estamos todavía no digamos antes de qué. Colombia fue un sitio privilegiado de experimentación de políticas neoliberales, donde los servicios de salud, educación, pensiones, agua potable, como en otras partes, se dejaron en manos del mercado, contra la demanda. Donde no hay demanda, no hay salud, no hay educación, no hay saneamiento ambiental. Eso crea una sistemática enorme desafección de la población con el Estado. Con la política, sí, pero con el Estado. O sea, se sienten colombianos, pero no se sienten vinculados al Estado, y menos a los partidos. La conflictividad social crece, pero además hay una crisis de representatividad política que es probablemente más aguda que en otros países de América Latina. La tasa de abstención electoral de Colombia es la más baja de América Latina. Y ahora los partidos tradicionales, conservador y liberal, incluso con la base de clase media que tenían, se han desplomado. La clase media ya no tiene partido, Mimi, no se siente representada en ninguna parte. Y entonces se da una enorme dispersión de votos. Y el punto culminante de este proceso se dio en las pasadas elecciones presidenciales, cuando ninguno de los grandes partidos pudo llegar a la segunda ronda. Pero el trasfondo fundamental de las elecciones de Petro es muy similar al de las elecciones de Chile. En el fondo podemos resumir que muestra a un país harto, cansado de los mismos líderes, fatigado de una democracia que no le ha dado nada. Es en ese contexto que debemos analizar, y yo me voy a detener un poquito para ver cómo fue que Pedro en ese contexto logró triunfar y cómo él está representando el más importante intento y posibilidad de recuperación de la representatividad política perdida en Chile. La victoria en Chile, en Colombia, correcto. Como los tengo en el mismo lado del cerebro. La lengua muchas veces no me entiende. La victoria de Petro contiene tres elementos centrales. El primero y el decisivo es la propia personalidad del candidato, Petro, un enorme ascendiente con una carrera política de izquierda, persistente hasta la terquedad para conseguir sus objetivos, enorme capacidad de concertar alianzas, de formar equipos incluso inverosímiles, una capacidad No de administrativa. sostenerlos. Una otra característica de él es de poder sostenerlos a los equipos. Pero, ha logrado sostener algunos. Bueno, yo no estoy al tanto cuánto de eso. No pero tanto cuando fue alcalde, ¿verdad? Por ejemplo, y en otros momentos, pero eso nos desvía. Con toda claridad, Petro era el político con mayor credibilidad de Colombia. Y claramente era un hombre que no buscaba el poder por el poder. Su compromiso con el cambio era claro. Y Mimi, una de las pruebas de que no es un populista es que no tiene capacidad de convocatoria.
La debilidad que tiene para movilizar gente es una de las mayores demostraciones de que no es un populista. No es un populista, incluso es más académico en algunos momentos que político. Y más burócrata, un gran más orador, burócrata. pero más burócrata. En realidad la capacidad de movilización debería dejársela a las organizaciones sociales que forman parte de coalición, pero además es muy centralista. Pero bueno, el segundo elemento de la victoria de Petro fue comprenderse a sí mismo como parte de algo más amplio, más diversificado, con decenas de reivindicaciones que si se atendieran todas sin ningún orden provocarían dispersión. Y entonces Petro logró la inteligencia política de aglutinarlas en ejes centrales simples, en ejes centrales de sentido común. Se fue a la reforma política, a la reforma electoral, a la reforma educativa, a la reforma de salud, laboral, agrario, pensiones, paz para Colombia y luego elementos bastante interesantes y que despertaban atracción, como fue una política diferente frente a la droga y una visión internacional distinta que comenzó a llenar de orgullo al colombiano. Eso, lo que nadie sospechó en ese instante, lo popular que sería en la Colombia profunda normalizar las relaciones con Venezuela, que ya lo habíamos dicho. El tercer elemento de la victoria de Petro es lo que se llama la capacidad de política real, lo que le llaman los alemanes Realpolitik. Petro es realista, práctico, empírico, no es un ideólogo. Es capaz de formar equipos, rodearse del personal más amplio y eficiente, saber distinguir operadores políticos fogueados en anteriores campañas. Y es interesante porque la forma en que logró la campaña, el triunfo de la segunda ronda fue la forma en que formó su primera etapa de gobierno. Su círculo íntimo de la segunda ronda tenía asesores de confianza de Santos y de Uribe, como Roy Barreras, Armando Benedetti, Alfonso Prada. Barrera fue la figura clave de Santos en las conversaciones de paz. Benedetti fue el que había sido el presidente del Partido Unión de la Gente de la época uribista y después de Santos. Y antes había sido senador uribista. O sea, el equipo con el que se rodeó, podemos llamarle un equipo camaleónico, diverso, con figuras capaces de giros políticos acrobáticos, pero que de alguna manera están claros y comprometidos con la simpleza, con la claridad, con lo simple que son las reformas que está proponiendo Petro. Voy a detenerme sobre todo en el laboral porque eso es sorprendente. Estos tres elementos probaron ser decisivos y la pregunta que quedaba era ¿qué tipo de gobierno haría? Y bueno, la parte fundamental del programa de Petro es que está tratando de regresar algo simple, a que el Estado brinde los servicios que el mercado no está pudiendo ofrecer. O sea, está frente a la constatación del descontento de servicio que el Estado no está dando. En el tema productivo, Petro no se mete, salvo en el tema petrolero. Ahí sí es importante, pero él no lo está haciendo un eje actual del gobierno, por lo menos de lo que él dice. En las últimas entrevistas que ha dado, dijo, tengo estos 4 puntos, salud, trabajo y la cuestión agraria, etc. Pero el tema petrolero es decisivo, es muy importante. Cuando se le pregunta a Petro si propone construir el socialismo, él responde que en un país feudal como Colombia, la tarea que él tiene es construir el capitalismo. Y su presidencia, ya lo dijimos, no es de una figura carismática, sino de un operador político práctico, con un largo periodo de maduración que ha sido capaz de formar corrientes de visiones unificadoras. Por eso, aquí estamos
en un momento clave, porque es el momento que más requiere al operador político y que él está apelando a lo que es menos fuerte, al movilizador popular. Y apelando mal al movilizador. Es que Pero, está apelando, lo que estoy diciendo, lo que está apelando a lo que menos sabe hacer, obviamente. ¿verdad? Pero alguien debería apelar, porque sí tiene razón Petro. La movilización de la derecha neoliberal y de los medios de comunicación, incluso de los analistas políticos en contra de cualquier acción de Petro, va creando una imagen que lo desgasta. Segundo, hay una confrontación con el fiscal de la República que se atreve a decir, lo voy a citar textualmente, yo creo que Gustavo Petro es impresentable, es un tipo que no ha sabido manejar el rol de presidente con dignidad. El fiscal de la República se refiere así al presidente, y el presidente le dice al fiscal que es su jefe sin que sea verdad, ¿verdad? Entonces, hay una confrontación con la derecha sin que haya una respuesta organizativa, orgánica, de la gente que necesita las reformas que Petro está proponiendo. Ahí es donde está el laberinto del que hablabas vos, ¿verdad? Porque si no encuentra un link con las bases sociales, no va a haber cambio. No va a haber Y cambio. aquí, Y el link y no aquí, lo puede buscar él, porque yo siento que no tiene la capacidad, como vos lo has señalado bien, por personalidad y por habilidades, de lograr ese link. Él da clases, no enamora, ¿verdad? No crea movimientos. digamos que de alguna manera, la única posibilidad que tiene de lograr alianzas y coaliciones es que las corrientes representadas en la Asamblea Legislativa son corrientes políticas que se han desplomado y que saben que necesitan reconstruirse. Y no se van a reconstruir simplemente diciendo no a las políticas de Petro, sobre todo si las políticas de Petro son populares. Son populares en el sentido de con aceptadas y queridas por la gente. 2 minutos. Y entonces ahí nosotros tenemos esa tremenda gran dificultad. Y por ejemplo, yo voy a referirme solamente a la reforma laboral, que es increíblemente elemental, pero para Colombia es revolucionaria. Que uno la oye y le da vergüenza que sea Pagar horas extras, limitar la jornada laboral, proteger la sindicalización, o sea, lo formalización. elemental, por Dios. O sea, pero eso es tremendamente popular. Y la reforma educativa con las escuelas sin electricidad y sin agua potable. Bueno, ahora comienza esa segunda fase y esa segunda fase es difícil, es contradictoria. Voy a decírtelo muy rápidamente. La movilización social al mismo tiempo que es necesaria es peligrosa. Claro. Se le puede ir la mano. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que al no tener una base orgánica, al no tener una movilización orgánica, las movilizaciones, si se producen de forma espontánea y no dirigidas, se pueden salir de las manos. Y lo Primaveras último que árabes. dije, y lo último que acaba de hacer el 1 de mayo fue tremendo, porque él dijo, si no aprueban esta reforma, lo que viene es una revolución. Y eso apareció, chocó. Es un país que está haciendo la paz y que está discutiendo la paz, está al mismo tiempo advirtiendo que si no se hace su reforma, puede venir una guerra. Es un discurso totalmente contradictorio. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en las perspectivas que tiene, no lo sé. Realmente le deseo lo mejor porque sus propósitos son los correctos, pero creo Y porque que amamos a Colombia y no queremos que falle en esos propósitos indispensables.
Aquí además terminamos, Fausto, porque ya el tiempo se nos comió, nos atrapó. nos atrapó. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes, mi